Hola amantes de las series. En este video analizaremos y contaremos los eventos que sucederán en el tercer episodio de la segunda temporada de la serie. Este video se ha preparado analizando los tráileres publicados de la serie. Este video es la continuación de la parte 3. La luna de miel de Ates y Mercan continúa. La pareja regresó a casa después de un paseo romántico y cansado. Ates tiene bastante apetito porque en cuanto entró en casa prácticamente atacó a Mercan con amor. Mercan se acostó boca arriba en la cama y Ates empezó a cubrirla de besos. Iba a vivirse la segunda parte de la noche apasionada, pero de repente el teléfono que sonó lo arruinó todo. Sonó el teléfono de Mercan y la persona que llamaba era Azar. Ates se enfadó al oír el nombre de Azar. Toda su pasión y romanticismo se terminaron en ese momento por él. Azar le dijo a Mercan: soy su vecino, conseguí su número de teléfono de su empresa, tengo un proyecto de residencia estudiantil y quiero trabajar con usted. Mercan le dijo a Azar: ahora mismo estoy fuera de la ciudad, por favor concierte una cita con mi asistente en la empresa. Después de que Mercan terminara la llamada telefónica, Ates la sometió a una lluvia de preguntas. Ates le dijo a Mercan: ¿de dónde sacó Azar tu número de teléfono? Ese hombre es mafia, ¿por qué te llama? Mercan le dijo a Ates: cálmate, solo tiene un proyecto de residencia estudiantil. Mercan entró en pánico al ver que la herida de Ates sangraba y le dijo: estás muy cansado, ojalá no hubiéramos venido aquí, vamos a casa. Ates le dijo a Mercan: cálmate, estoy listo para irme. Ates le dijo a Mercan: primero hay algo que debemos hacer, y de repente la besó en los labios. Mientras Ates y Mercan volaban hacia la cima del placer, Azar está inquieto. Porque piensa que Ates no aprobará el proyecto. Azar quiere derrumbar a la familia, quiere enemistarlos entre sí. Azar le dijo al hombre llamado Abdo que tiene a su lado: nuestros planes están listos, incluso nuestros planes segundo, tercero y cuarto también están listos. Las horas avanzaron y se vivían momentos emocionantes en la mansión. Mientras Nermin y Eylul estaban en la habitación grande de la casa, Musein entró de repente en la habitación gritando ladrona y le dio una fuerte bofetada a Eylul. Eylul está sorprendida y Nermin está reaccionando. En ese momento Ates y Mercan entraron por la puerta. Mercan entró en pánico al ver a Eylul en el suelo, corrió a su lado y dijo: ¿qué está pasando? Nermin le dijo a Ates y Mercan: Musein le dio una bofetada a Eylul de repente. Musein les dijo a los que estaban en la habitación: Eylul es ladrona, robó mis pendientes. Eylul se enfadó y gritándole a Musein dijo: yo no soy ladrona, no robé nada. Musein les dijo a los que estaban en la habitación: Eylul había limpiado mi habitación, debió robar mis pendientes. Nermin habló en silencio para sí: definitivamente Musein está tramando algo. Nermin le preguntó a Musein cómo era. Musein le dijo a Nermin: un pendiente de oro con diamantes. Eylul le dijo a Ates: no traiciono el lugar donde como pan, yo no robé, jefe. Musein le dijo a Ates: llamen a la policía. Eylul le dijo a Musein: yo no tengo nada que esconder, llamen a la policía. Saya, que estaba en la habitación, también entró en pánico. En realidad Saya había robado, pero otras cosas. En ese momento Nermin salió de la habitación y unos minutos después regresó con el pendiente en la mano. Nermin le dio el pendiente a Musein y le dijo: hoy encontré este pendiente en el jardín. Musein entró en un gran shock porque los pendientes que había escondido aparecieron de repente. Nermin le dijo a Ates: Musein se ha obsesionado con Eylul. Nermin le dijo a Musein: no entres en pecado acosando a la gente. Eylul le dijo a Musein: no nos veas como ladronas porque somos gente de clase baja. Musein intentó atacar a Nermin y le dijo: tú estás tramando algo. Eylul se fue de allí con tristeza. Mercan les dijo a los que estaban en la habitación: tenemos una deuda de vida con Eylul. Ates y Mercan fueron detrás de Eylul. Musein le dijo a Nermin: te haré pagar por lo que hiciste. Nermin le dijo a Musein: ¿tienes algún problema con Eylul? Te metes mucho con ella.
No calumnies más a Eylul, de todos modos ya nadie te cree. Nermin ha desbaratado el plan de Musein. Mercan y Ates están intentando convencer a Eylul en el jardín para que no se vaya de la mansión. Especialmente Mercan está insistiendo mucho con Eylul y le pide disculpas una y otra vez. Ates le preguntó a Eylul: ¿no quieres encontrar a tu familia? Eylul le dijo a Ates con cara de enfado: ya no quiero, mi madre y mi padre ya murieron y el resto de mis parientes no me buscaron. Ates le dijo a Eylul: eres más cobarde de lo que pensaba, huyes de la realidad. Huyes del pasado. Las frases que Ates dijo enfadaron a Eylul, pero al mismo tiempo la motivaron. Mercan le dijo a Eylul: por favor cálmate, regresa a la mansión, quédate con nosotros hasta que encuentres a tu familia. Eylul le dijo a Ates: tienes una esposa valiente, si me quedo aquí me quedaré por ella, y se fue a la mansión. Ates le dijo a Mercan: gracias a ti hasta me regañan por Eylul. Mercan le dijo a Ates: por favor, Eylul ha pasado muchas dificultades, debemos ayudarla, debemos ser comprensivos. Se hizo de noche. Ates y Mercan están en el dormitorio. Ates está colgando en la pared la foto enmarcada que Mercan le dio en la luna de miel. Luego Ates y Mercan colocaron en el álbum las fotos que se tomaron en la luna de miel. Mientras Ates y Mercan miran las fotos, se lanzan elogios el uno al otro. Luego la pareja se metió en la cama para dormir porque estaban muy cansados. A la mañana siguiente Ates y Mercan se despertaron diciéndose buenos días a un nuevo día. Mercan le dijo a Ates: tengo mucha hambre, vamos a desayunar cuanto antes. Ates dijo: voy a dar un paseo por el jardín, luego tengo cosas que hacer en la empresa. Cuando Ates fue al baño, Mercan se paró frente al espejo y dijo: Ates mantiene su forma, pero yo voy a engordar comiendo constantemente. En este caso me volveré fea y otras mujeres pueden seducir a Ates. Cuando Ates salió del baño, Mercan le dijo: yo también iré a caminar contigo. ¿Por qué me miraste así? ¿Es porque engordé? Ates sonrió y le dijo a Mercan: creo que has engordado, creo que 250 gramos. Ates le dio un beso en el cuello a Mercan y aspirando su aroma dijo: aunque engordes 25 kilos, para mí sigues siendo muy hermosa. Por otro lado, mientras Emal estaba en la empresa, empezó un mal día porque existe la posibilidad de que la mujer que ama se vaya a otra ciudad. Demet está hablando por teléfono con su tío le dice que debe ir a la ciudad de Ankara. Porque Demet no tiene ningún pariente en la ciudad donde se queda, su tío cuidará de ella. Emal se entristeció de repente al oír la conversación telefónica de Demet. En el jardín de la mansión, los borrosos recuerdos del pasado están reviviendo. Eylul está al pie del gran columpio del jardín porque desde ayer se ha obsesionado con ese columpio. De niña a Eylul le encantaba columpiarse en ese columpio. Eylul se subió al columpio y empezó a balancearse. De repente una voz resonó en su mente: ¿cuándo me subiré yo al columpio, hermanito? Eylul siente como si estuviera viviendo el pasado, su corazón empezó a latir rápido. El recuerdo del pasado le recordó a Eylul que tenía un hermano. En esos minutos Ates y Mercan, que caminaban por el otro lado del jardín, encontraron algo en el suelo. Mercan le dio a Ates la pulsera que vio en el suelo y le dijo: se te cayó la pulsera. Sin embargo, esa pulsera pertenece a Eylul. Ates se sorprendió, sin embargo, él había dejado su propia pulsera en la tumba de su hermana. Ates le dijo a Mercan: esta pulsera no es mía, ¿cómo puede ser esto?